su voto la necesidad de cambio. En la esquina de descontento con polarización viven buena parte de los ecuatorianos. Las elecciones presidenciales ya no solo se dieron en el eje de los pro y anti Rafael Correa, sino también en el de quienes se rebelan contra los protagonistas clásicos de la política en ese país. El 17% de voto nulo deja claro el descontento con los políticos tradicionales y la fuerza de dos candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, el del movimiento indigenista Yacu Pérez y el empresario Javier Hervás. Contigo a la distancia, Rafael Correa desde Bélgica logró que su delfín fuera el más votado en la primera vuelta y aunque no llegó a la presidencia, hizo notar su aún existente peso político. Mientras su antiguo aliado y ahora archienemigo, Lenín Moreno, abandonará la presidencia con un exiguo 6% de aprobación. No lo tendrá fácil dirigiendo el país Guillermo Lasso. En el Parlamento no tiene mayoría. La derecha estará en el Poder Ejecutivo, pero la izquierda fragmentada sabe que junta pesaría más en votos. El déficit presupuestario es de 7.600 millones de dólares. El país depende de las materias primas y la octava economía del continente vive una crisis agudizada por el COVID. Mientras la ciudadanía, que en un 30% vive en la pobreza, está cansada de la corrupción y las promesas incumplidas. Si las elecciones fueron mirando el retrovisor, mantenerse en el poder le exigirá al presidente Lasso mirar al frente, manejar seguro y ser capaz de conducir por un camino sinuoso y con ripios. Comienza Conexión Global. Lo comentamos con las recientes elecciones en Perú, también Ecuador, y con cada uno de los procesos electorales han estado marcados por la pandemia y la situación económica y social también en cada uno de esos países. Veamos qué ha pasado en Ecuador. ¿Cuáles son las cifras en un país que tiene algo así como 17,5 millones de habitantes? Los muertos confirmados con PCR son 12.375, pero sospechosos de COVID se elevaría la cifra a 17.000 muertos. En el caso de Chile tenemos no confirmados, sino que sospechosos, 31.000 personas fallecidas por COVID y cerca de 25.000 en el caso de los que tienen PCR. Vemos qué ha ocurrido con los casos totales, 347.070. Ustedes dirán pocos para un país de 17,5 millones de habitantes. Bueno, la verdad es que la duda es si realmente están reflejando todos los que hay. ¿Por qué? Porque han hecho cerca de 1.195.000 PCR. En el caso de Chile, por ejemplo, son casi 12 millones de exámenes los que se han realizado. Por lo tanto, algunos creen que puede haber un subdiagnóstico en el caso de Ecuador. ¿Qué pasa con las camas críticas? El número de camas críticas es aproximadamente 1.800. Están con severos problemas porque no hay cómo atender a todos los enfermos. En el caso de Chile, esa cifra es de 4.000 y no son tan distintos en población ambos países, casi 20 millones Chile y aproximadamente 17,5 millones Ecuador. ¿Qué ocurre con los médicos? Médicos cada 1.000 habitantes es de 2 en el caso de Ecuador y si vemos Chile es 2,6 médicos por cada 1.000 habitantes. Vámonos al tema de la ayuda social. Respecto del PIB, ha sido de entre 1,8 y 2% según las mediciones que se realicen y aquí ha habido una fuerte crítica al gobierno de Lenín Moreno. En el caso de Chile, donde también hay fuertes críticas, el porcentaje del PIB que se ha entregado como ayuda frente a la crisis económica, social, es de aproximadamente un 10%. Vamos de inmediato al contacto desde Ecuador con nuestra compañera de CNN, Ana María Cañizares. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Y lo primero, antes de preguntarte por los resultados de la elección presidencial, quisiera preguntarte por cómo están viviendo el COVID en Ecuador y cuánto afectó también a la elección, porque ha sido muy duro, porque ha cobrado la vida en tu país, en el nuestro, de muchas, de miles de personas. ¿Cómo se ha vivido el COVID? ¿Cómo se vive en estos días?
Hola, ¿qué tal, Mónica? Bueno, estamos viviendo en estos momentos en Ecuador una de las olas más grandes después del año pasado, después de marzo y abril, cuando se registraban decenas de muertes todos los días. En este momento, el Ecuador registra cifras tan impactantes como que el Colegio de Médicos de varias provincias ha pedido al gobierno empezar confinamientos en las provincias donde más están registrando casos para impedir que el Ecuador llegue a una fase 4 de la pandemia. Es decir, una fase en la que los médicos tienen que decidir a quiénes pueden atender y a quiénes no. Durante las elecciones, bueno, hubo una protección en materia de medidas de bioseguridad. Sin embargo, solo en los pocos días se conocerá si es que las elecciones elevarán o no el número de contagios y muertes en el país. Lo cierto es, Mónica, que las camas de unidades de cuidados críticos y también de hospitalización están trabajando más allá de su capacidad. Vemos todos los días en redes sociales, entre llamadas de familiares, de amigos, de gente que pide desesperadamente una cama de cuidados críticos, pero también de oxígeno, puesto que este prácticamente se convierte en un insumo indispensable para pacientes que se agravan a causa del COVID-19. Así que el gobierno está analizando si toma o no nuevas medidas. Han pasado las elecciones, las autoridades siguen haciendo llamados a los ciudadanos para que mantengan las medidas de seguridad, el distanciamiento social, y mientras puedan realizar actividades dentro de casa o teletrabajo, pues sigan bajo esta modalidad. Las clases siguen suspendidas en todo el Ecuador. Mientras tanto, el Ecuador hace los esfuerzos para seguir vacunando a más grupos poblacionales. Todavía son muy escasas vacunas las que han llegado, cerca de 1,5 millones de vacunas, lo cual todavía es muy poco para inmunizar a más de 17 millones de habitantes aquí en el Ecuador. Preguntarte cómo fueron tomadas los resultados de las elecciones en Ecuador, cómo reaccionan los dos candidatos obviamente que pasan a segunda vuelta, pero también el resto. ¿Cómo compararías tú el ambiente de la campaña de la primera vuelta con este que se ha instalado ahora una vez entregados los resultados? Bien, Mónica, han sido básicamente sentimientos divididos. El país está evidentemente polarizado de acuerdo a los resultados de esta votación. Guillermo Lasso gana por cerca de 5 puntos a Andrés Arauz, mientras él se hace con un 47% de los votos, lo cual indica que el país está dividido, Mónica. Partiendo de esto, los ciudadanos en las calles, quienes al menos respaldaban a Guillermo Lasso, sienten que hay un alivio, que los mercados internacionales reaccionaron positivamente, que el riesgo país incluso se redujo en los primeros días tras conocerse el resultado de las elecciones en Ecuador. Sin embargo, el correísmo está hablando de cómo será la gobernabilidad para Guillermo Lasso una vez que asuma el poder el próximo 24 de mayo, con tantos desafíos, con tantos retos, en medio de una crisis económica importante. Ellos consideran que apoyarán, respaldarán a Guillermo Lasso, el ala correísta, en la Asamblea, para lo que crean que puede ser siempre reformas legales para propiciar la mejoría en materia de salud, de educación, pero que en cuanto a temas económicos lo pensarán muy bien, puesto que son dos visiones totalmente opuestas de la economía, la izquierda fragmentada en la Asamblea versus la derecha de Guillermo Lasso, que también se va acercando al centro. Así que habrá que ver a partir del 24 de mayo cómo esa gobernabilidad se presentará para Lasso. Ana María, tú eres una de las pocas periodistas que ya ha entrevistado al presidente electo Guillermo Lasso. Tú me corriges si no es así, pero yo entiendo que tú eres una de las pocas que ha conversado con él, destacada periodista además en tu país, reconocida, y quisiera que nos hablaras un poco de quién es él, pero además en qué ánimo lo viste en la entrevista que tuviste con él. ¿Y por qué te lo pregunto? Entre otras cosas, claro, sabemos que tiene 65 años, que es un empresario, liberal en lo económico, conservador en lo valórico, aunque se anduvo moderando en esta segunda vuelta. Sabemos también que ha sido presidente, ha sido bancario, que tiene 5 hijos, pero me gustaría que tú nos contaras más de él, de quién es, de su vida y cómo lo viste en la entrevista.
Bien, Mónica, habíamos entrevistado a Guillermo Lasso pocos días antes de esta segunda vuelta electoral y le preguntábamos si él reconocía errores en su campaña de primera vuelta, pues obviamente estuvo por muy poco de no llegar a esa segunda vuelta y eso hubiese repercutido en que no se hubiese convertido tampoco en el presidente electo que tenemos ahora. Él dijo que reconocía los errores, que le faltó conectar más con ciertos sectores de la sociedad, como grupos LGBTI, como grupos ambientalistas, de mujeres, de indígenas, de sectores sociales que él no quiere llamarlos minorías, sino sectores que han reclamado derechos y mayor participación históricamente en el Ecuador, pero que estaban siendo rezagados en el discurso de la campaña de la primera vuelta y que en esta campaña evidentemente Mónica los acogió, se reunió con varios grupos y creo que eso implicó que varios de esos votos existan con claridad el día domingo en esta votación y que pueda Guillermo Lasso ser ahora presidente electo. También le preguntábamos sobre estos temas tan posiblemente complicados o complejos para un candidato y también para un presidente electo en cuanto al aborto en caso de violación que se discute aquí en el Ecuador. Recordemos que Lasso tiene una ideología conservadora, religiosa, cercana al Opus Dei. Sin embargo, no evadió esta pregunta, me dijo que él está dispuesto a hacerse a un lado en la Asamblea si es que se tramita unas reformas legales al Código Penal en cuanto al aborto en caso de violación y le pregunté si es que él impondría su criterio a los asambleístas porque Lasso defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y él me dijo que no lo va a hacer, que se podría hacer a un lado, que él no cargará con un tema de conciencia de sus legisladores al momento de votar. Con lo que daría a entender, Mónica, que él tomará una posición de dejar en libertad a su bancada legislativa para que decida sobre este tema que lleva rezagado por años aquí en el Ecuador tratándose y que los grupos feministas le han insistido en campaña, muchos de ellos incluso dándole su voto, esperando que revea su posición en materia religiosa. También le preguntamos sobre cómo gobernará, cómo ve la gobernabilidad en el Ecuador y dijo que para muchas cosas no necesitará que todo vaya al Parlamento, sino también podrían ser iniciativas directamente desde el Ejecutivo, a través de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales. Claro. Así que le preguntamos un poco de esto y Guillermo Lasso no ha evadido. Para cerrar, quisiera preguntarte, porque vamos a analizar con un panel más tarde el futuro del correísmo. A ti quisiera preguntarte otra cosa. ¿Cómo ves la relación del nuevo gobierno con el movimiento indigenista? Y te lo pregunto porque uno podría decir, bueno, la gente que no ha estudiado tanto la realidad de Ecuador podría decir, bueno, pero va a ser más difícil porque son más de izquierda. Pero siendo más de izquierda no tuvieron una relación nada fácil con Rafael Correa. Entonces otros dicen, no, aquí podría, si es inteligente Lasso, si se mueve bien, podría tener algún tipo de relación interesante con el movimiento indigenista. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa relación con un movimiento indigenista que ha logrado capitalizar votación y que ha logrado incluso movilizar, Yacu Pérez, los votos nulos, altísimos? Así es, Mónica, y creo que hay que tomarle la palabra a Guillermo Lasso cuando dice: mi gabinete estará conformado por personas de diferentes tiendas políticas, de diferentes ideologías. Quiero un Ecuador de la unidad, un Ecuador del encuentro. Este llamado a la unidad por parte de Guillermo Lasso creo que tiene que ser muy tomado en cuenta para los próximos días, para cómo diseñará su gabinete. A nosotros, a CNN en español, cuando lo entrevistamos, nos dijo que le gustaría que exista la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y seguramente allí entrarán también los grupos indígenas, que le han dado una buena votación en las provincias mayoritariamente donde existen comunidades indígenas en el Ecuador. Entonces le están dando un voto de confianza a Guillermo Lasso, que obviamente está sometido a esta presión que conllevan todos los grupos sociales, especialmente el movimiento indígena, que cuando ha tenido que salir a protestar y salir a las calles, incluso ha propiciado golpes de Estado en el Ecuador. Así que Guillermo Lasso, como tú dices, tendrá que ser muy inteligente, muy astuto también y muy estratega con sus grupos de colaboradores para llegar a un acuerdo en materia de, por ejemplo, el tema del agua, que los indígenas han reclamado por tanto tiempo, el tema de la explotación de recursos naturales. Entonces hay que ver qué políticas va a tomar Guillermo Lasso ya en gobierno con esto que para los indígenas es tan sensible y primordial. Ana María Cañizares, ha sido un gusto, un placer conversar contigo desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, Mónica, un gusto. ¿Quiénes se enfrentaron en esta elección presidencial? ¿Cuál es el pasado también de estos candidatos? Eso y más en la nota de Orlando Silva. 14 años después, la derecha volverá a dirigir el destino de los ecuatorianos. En un resultado sorpresivo para varios sectores del país, Guillermo Lasso se impuso al correísmo y su candidato, Andrés Arauz, en una estrecha segunda vuelta. Así, el ex banquero llegará al Palacio de Carondelet para asumir una nación polarizada, con una de sus peores crisis económicas y resistiendo la segunda ola de la pandemia. Los ecuatorianos han optado por un nuevo rumbo, muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Durante sus primeros días como presidente electo, Lasso ha reforzado el mensaje de unidad y reencuentro que predominó en su campaña y que, según los analistas, fue la clave que le permitió la hazaña de casi triplicar los votos conseguidos en febrero, tarea difícil considerando que más del 50% del electorado no votó por ninguno de los dos finalistas en la primera vuelta. Demostraré nuestras convicciones democráticas, de poder seguir aportando al desarrollo del país y de oponernos constructiva y responsablemente. En el camino quedó Andrés Arauz, heredero político del expresidente Rafael Correa y quien había obtenido la primera mayoría en primera vuelta. Sus críticas al empresario de derecha por su participación en la crisis del feriado bancario en Ecuador no fueron suficientes para que la revolución ciudadana volviera a Ecuador. Todos sabemos que fueron sus amigos banqueros los que metieron las manos y congelaron los depósitos de la gente en el pasado. Estaba enjuiciado. Tuvieron 10 años para hacerlo. Nadie me enjuiciado. Un camino libre por el Ecuador. Otros han jugado por las sentencias de corrupción. Un mensaje para el expresidente Rafael Correa, quien desde Bruselas veía en Arauz una oportunidad de cambiar su compleja situación judicial y volver al país, luego de su condena en el denominado caso Sobornos, algo que el exmandatario insiste en calificar como una persecución judicial en su contra. Suerte a Guillermo Lasso, su éxito será el de Ecuador. Solo le pido que cese el lawfare que destruye vidas y familias. Mi gobierno no tiene una lista de perseguidos. Capítulo aparte protagoniza el presidente Lenín Moreno, quien dejará el poder como el mandatario con los menores índices de aprobación en la historia democrática de Ecuador. Al llegar a la presidencia se desmarcó de la figura de Correa. En 2019 enfrentó una de las peores crisis sociales que lo llevaron incluso a escapar temporalmente de Quito hacia Guayaquil. Luego vino la pandemia y un millonario rescate del FMI que complicará al futuro gobierno. Como gobierno y como garantes de este proceso no permitiremos ningún tipo de desmán, Únicamente habrá el respeto y una transición lo más ordenada, lo más pacífica. Lasso tendrá al correísmo como la principal fuerza opositora junto a los movimientos indigenistas que estuvieron cerca de llegar al poder. El diálogo será clave para el empresario, que debe también fijar como prioridad la lucha contra la pandemia. Es por eso que una de sus primeras promesas está vacunar a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. Vamos a profundizar en el significado y las proyecciones de esta elección junto a Sofía Cordero. Nos acompaña desde Ecuador, desde Quito específicamente, politóloga y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global, Sofía. Buenas tardes, muchas gracias igual. A ver, primero quisiera preguntarte, ¿cómo leíste los resultados de esta elección? ¿Cuál fue el mensaje del pueblo ecuatoriano a los políticos y qué fue lo que decantó esta elección en favor de Lasso? Bueno, el mensaje fue bastante claro, pero las tendencias son variadas. Es decir, hay un 32% que votó por Andrés Arauz en la primera vuelta, que sería casi que su techo, ¿no es cierto? Y luego hay una izquierda que se desvincula, que se aleja del correísmo y de este progresismo latinoamericano, ¿no es cierto?, de esta corriente. Y es muy crítica, porque es aquella izquierda que durante los 10 años de correísmo fue violentada, fue perseguida, ¿no es cierto?, fue hostigada. Entonces, aquí hay que tener claro que el progresismo o el correísmo
El progresismo en la versión ecuatoriana es un proyecto altamente conservador en términos de derechos y en términos sociales, ¿no? Y es bastante autoritario también en sus prácticas políticas. Entonces, en estas elecciones se expresó una nueva izquierda que a través de los movimientos indígenas, de mujeres, de ecologistas, de jóvenes, dieron vida y reubicaron tanto a la izquierda democrática como a Pachacutic, ¿no? Estos van en una bancada unida a la asamblea legislativa, perdón, y en la segunda vuelta se expresó eso, se expresó por un lado el rechazo al correísmo, ¿sí? Los votos de esa izquierda migraron en su mayor parte a favor de Lasso, y un alto índice de voto nulo, también casi 2 millones de votantes del voto nulo, que no se vieron representados, obviamente, ni por el correísmo ni por la derecha, ¿no? Quisiera preguntarte, Sofía, ¿cómo definirías el proyecto político de Guillermo Lasso? Porque al lado del otro empresario que también postulaba, es otro tipo de proyecto político. ¿Cómo lo podemos ubicar en el eje izquierda-derecha y en los planteamientos? ¿Qué lo definiría? Sí, bueno, Guillermo Lasso, digamos, se lo puede ubicar en la derecha, ¿no? Yo diría que en la centro-derecha. ¿Por qué en el centro? Porque en la segunda vuelta él abrió muchas de sus posturas, él se acercó, no solo él, también el otro candidato del correísmo, ¿no? Pero bueno, él también, y abrió sus posturas hacia el diálogo con todos estos sectores sociales organizados, y tendió puentes, ¿no es cierto? Llegó a decir incluso que sus creencias religiosas, él se autoidentifica como un católico, que sus creencias religiosas él no las va a imponer, que sus concepciones sobre el aborto él no las puede imponer, y que está dispuesto, por ejemplo, a llevar a consulta el tema de la legalización del aborto, ¿no? Entonces, por eso yo digo que sí, en origen es una derecha, ¿sí? Pero ha ido ubicando el centro político para poder justamente llegar a donde llegó y superar al correísmo. Sofía, y en el ámbito, claro, de hecho él se acercó a comunidades homosexuales, LGTBI también, cosas que no había hecho antes en sus anteriores campañas, cambió un poco el tono también. Ahora la pregunta es en lo económico, ¿qué tanto cambio va a haber en un país que depende fuertemente de las materias primas, que tiene una economía dolarizada? ¿Qué diferencias habían ahí entre los proyectos? Ahí, bueno, yo creo que ese es uno de los ejes claves en las diferencias, ¿no? Digamos, Lasso le apostó a una oferta de responsabilidad fiscal, ¿sí? Mientras que Arauz ofrecía gastarse el encaje bancario y las reservas, las que dejó, digamos, su antecesor, Rafael Correa, las pocas que dejó, él ofrecía gastárselas en los primeros días de gobierno para, por ejemplo, entregar los $1.000 que ofreció en campaña a 1 millón de familias, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que Lasso le apuesta a una responsabilidad fiscal que va, él lo ha dicho, ¿no? Cambiar este modelo en donde el Estado es la fuente de recursos y el que empuja la producción o el que empuja la generación de beneficios y de servicios sociales e impulsar mediante la inversión el sector privado. Entonces, claramente es otro modelo, ¿sí? Se le quita del centro al Estado como proveedor y se piensa en el sector privado como el generador, el motor económico. Ahora, ha dicho que el principal proyecto, ¿no es cierto?, es impulsar, doblar la producción petrolera, ¿sí?, que está muy baja por un mal manejo ineficiente, por corrupción, etcétera, etcétera. Ahora mismo tenemos apresado al contralor Pablo Celi por un caso que se destapa, ¿no es cierto?, sobre Petroecuador. Entonces, digamos, él propone impulsar desde el Estado el tema petrolero y otros ejes, pero sobre todo desde el sector privado impulsar la economía. Sofía, algo relevante sobre todo cuando hay una oposición que está fraccionada, eso también se traslada al Congreso. Quisiera que nos ayudaras a describir cuáles son los principales partidos, cómo queda este Congreso, en que, por ejemplo, vemos un partido como Creo, que tiene 12 bancas, y mientras tenemos otros, como por ejemplo Unión por la Esperanza, que es opositor y que tiene 49. ¿Quiénes quedan en la oposición? ¿Quiénes quedan en el gobierno? Y más o menos con cuántas fuerzas. Sí, está bien. Lo que dices es cierto, ¿no? Queda Unión por la Esperanza con una bancada
digamos, cuantiosa, pero no llega a la mayoría. No. Es una asamblea en donde nadie tiene la mayoría necesaria para realmente tener el poder de veto en ningún caso. Entonces, tenemos la bancada pactada, digamos, de este acuerdo que han hecho la Izquierda Democrática y Pachakutik. Ellos suman 42 asambleístas y ellos tienen el objetivo de ir captando otros independientes y otros grupos, o quizá del mismo Creo, ¿no? Han habido acercamientos también con Creo en estos 3 días para ver si pueden generar una mayoría. Entonces, la oposición real al gobierno, digamos, la oposición dura, obviamente vendrá desde el correísmo con UNES, pero la Izquierda Democrática y Pachakutik se han posicionado como una oposición más programática en ciertos ejes, porque al mismo tiempo han llegado a acuerdos respecto a derechos, ¿no es cierto? Derechos, el tema ambiental, han llegado a varios acuerdos. Habrá que ver si es que el presidente y el Ejecutivo realmente tienen esa intención de abrirse a esas propuestas. Si se cierran, y si es que era solo una estrategia de campaña, sí tendrán una oposición dura desde la Izquierda Democrática y Pachakutik. Sofía, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado desde Ecuador. Ha sido el contacto para poder analizar también el resultado de estas elecciones y, por supuesto, con qué manejo, con qué posibilidad queda también el gobierno de aquí en adelante. Sofía Cordero, entonces, politóloga, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y nos vamos a la pausa, pero regresamos con las otras noticias relevantes de la Semana Internacional, junto a Mario Regada y, por supuesto, un panel desde Ecuador para analizar, para discutir el futuro de este país y también el del expresidente Rafael Correa. Como siempre, le damos una mirada a las otras noticias relevantes de esta Semana Internacional y lo mira, nos da nuestro ojo con Mario Regada. ¿Qué tal, Mónica? Vamos a partir con la que es quizás la noticia de este día miércoles, porque el presidente Joe Biden anunció el retiro de las tropas en Afganistán para antes del próximo 11 de septiembre, lo que pondría fin a la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos. Según el mandatario, la retirada de cerca de 2.500 efectivos militares que continúan en el país asiático se iniciará el próximo 1 de mayo con el objetivo de que todos dejen el territorio afgano antes del 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años de los atentados terroristas a las Torres Gemelas de 2001. El hecho, recordemos, que motivó al gobierno del entonces presidente George W. Bush y a otras naciones aliadas a invadir Afganistán en octubre de ese año. El anuncio se hizo de manera sincronizada con la OTAN, la organización que minutos más tarde confirmó también que va a retirar las tropas desde inicios de mayo, coincidiendo con el anuncio que hizo Joe Biden, una acción que ya había sido adelantada por el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, quien desde las dependencias precisamente de la OTAN en Bruselas afirmó que era hora de traer a casa a los efectivos militares que continúan en Afganistán y que trabajarían con las fuerzas aliadas para lograr una retirada segura y ordenada. Alemania y Reino Unido seguirían sus pasos y adoptarían también esta misma decisión. Este repliegue estadounidense se concretaría 5 meses después de lo pactado entre Donald Trump y los talibanes. Según este acuerdo, las tropas norteamericanas abandonarían territorio afgano antes de comienzos de mayo, a cambio de que los insurgentes no apoyen más a Al-Qaeda ni a otros grupos extremistas. Escuchemos parte de estas declaraciones que dio hoy día el presidente Joe Biden. He concluido que es tiempo de terminar con la guerra más larga de Estados Unidos. Es tiempo de traer a las tropas estadounidenses de vuelta a casa. Hicimos justicia contra Bin Laden una década atrás y nos quedamos en Afganistán una década más. Desde entonces nuestras razones para estar en Afganistán se volvieron poco claras. Los talibanes deben saber que si nos atacan mientras nos retiramos, nos defenderemos y defenderemos a nuestros compañeros con todas las herramientas a nuestra disposición.
Vamos a seguir en Estados Unidos, donde a los 82 años murió Bernie Madoff, la mente detrás de la mayor estafa en la historia de Wall Street. El financiero falleció al parecer por causas naturales en el Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte, donde cumplía los 150 años de cárcel de su condena. Madoff admitió haber estafado a miles de clientes por unos 65.000 millones de dólares en inversiones durante décadas. Sus abogados habían solicitado en febrero de 2020 su libertad tras una década en la cárcel debido a problemas degenerativos. Según varios medios internacionales, entre sus miles de víctimas estaban personas físicas, jurídicas, fondos de inversión y pensiones y también organizaciones humanitarias. También estafó a figuras públicas como los actores Kevin Bacon y John Malkovich y una asociación benéfica asociada al director de cine Steven Spielberg. Y terminamos con noticias de la pandemia, Mónica, porque Dinamarca anunció que dejará de usar la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. La medida fue anunciada por la Agencia Danesa de Medicamentos y la Junta Nacional de Salud del país europeo, argumentando que hay una conexión probable entre la vacuna y estos casos raros de trombosis detectados en algunos países de Europa. Las autoridades danesas agregaron que la situación sanitaria del país está controlada y que cuentan con otras vacunas como Pfizer y Moderna. Hasta el momento, solo el 8% de los casi 6 millones de habitantes del país nórdico han recibido las 2 dosis de la vacuna, mientras que un 17% solo la primera, por lo que se teme que esta decisión pueda retrasar aún más el proceso. Quienes ya se inocularon con la primera dosis de este medicamento podrán recibir una segunda inyección de otra vacuna. Dinamarca, que recibió 2,4 millones de dosis, suspendió el uso de AstraZeneca el 11 de marzo tras registrar una muerte asociada a estos casos de trombos. Con esta determinación, Mónica, el país se convierte en el primero en el mundo en descartar este producto pese al respaldo de la Agencia Europea de Medicamentos, que de todos modos incluyó estos casos de trombosis como un efecto secundario raro de la vacuna AstraZeneca, pero que recalcó que los beneficios contra el COVID-19 siguen siendo altos. Recordemos que ayer, Mónica, la farmacéutica Johnson & Johnson también suspendió en Estados Unidos la inoculación precisamente por casos de trombos que van a ser investigados en la nación norteamericana, Mónica. Muchísimas gracias, Mario. Y nos vamos a revisar una línea del tiempo para que situemos de qué mandatarios llega a hacerse cargo este país, después de cuáles. Guillermo Lasso. Bueno, no nos vamos a hacer toda la historia, evidentemente, de cuál, sino que partamos con Lucio Gutiérrez, del Partido Social Patriota. Gobernó entre 2003 y 2005. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué se acortó su mandato? Bueno, simple, porque fue destituido por el Congreso después de que él decidiera intervenir a los magistrados de la función judicial y por lo tanto se le acusó de violar la Constitución. En su lugar después asume Alfredo Palacio el resto del periodo entre 2005 y 2007. Él es independiente, un médico y político ecuatoriano que fue entonces y llegó de esta manera a la primera magistratura de Ecuador, prometiendo además retomar la agenda de izquierda que había planteado en su campaña Lucio Gutiérrez, pero fueron solamente 2 años. Ese es el momento entonces en que llega al poder Rafael Correa. Rafael Correa estuvo una década al mando de Ecuador, hubo una reforma constitucional entre medio, una nueva constitución, una constitución además que fue después cambiada en 7 artículos por su sucesor Lenín Moreno. Es bien importante esto porque la llamada Revolución Ciudadana implicó una época donde también hubo un boom de materias primas, hubo inversión social, pero no se cambió la dependencia de las materias primas, aunque sí se incluyó dentro de los beneficios a sectores importantes de la población que no lo habían estado antes, y hubo inversiones también sí en infraestructura. Junto con eso, hasta el día de hoy tiene cuentas pendientes todavía con la justicia, una condena a Rafael Correa por varios temas, entre otros por el acuso de sobornos también para adjudicación de ciertas obras públicas. Lo sucede entonces Lenín Moreno, y esto da cuenta del poder que tuvo también Rafael Correa, parte importante del cual todavía mantiene la injerencia, porque era su delfín Lenín Moreno, y luego se aparta radicalmente, incluso tomando ciertas medidas o propugnando ciertas reformas como estas constitucionales que le impedirían entonces volver a la primera magistratura a Rafael Correa. Y finalmente también, pero por temas electorales y de decisiones de los organismos judiciales,
por persecución, dice Rafael Correa, por decisiones válidas, dicen sus opositores, también se le impide que llegue a postularse incluso como vicepresidente, que fue una de las ideas en su momento. Entonces, esta es la línea de tiempo y el próximo mandatario, Guillermo Lasso. Estamos listos entonces con nuestro panel desde Ecuador. Dos invitados de lujo. Le damos la bienvenida a Karen Garzón, desde Quito, por supuesto, directora de Relaciones Internacionales de UISEC y también de la red de politólogas. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación. Y también desde Ecuador le damos la bienvenida a Arturo Moscoso Moreno, abogado, politólogo, profesor universitario y director ejecutivo del Grupo de Análisis Político 50+1. Bienvenido a Conexión Global de CNN Chile. Gracias, Mónica. Un gusto estar aquí y un saludo a todos quienes nos miren y, por supuesto, con Karen. Karen, ¿qué dirías tú que fue lo determinante para el triunfo de Guillermo Lasso? ¿Qué terminó inclinando la balanza a su favor? Lasso efectivamente revirtió la tendencia y su victoria frente a este clivaje correísmo-anticorreísmo y el peso del voto nulo que fue impulsado también por Pachacutic y que alcanzó este 16.3%, que fue algo histórico, generó que efectivamente pues Lasso se reinvente. En este sentido, él consideró a muchos grupos sociales, a grupos de mujeres, incluyó dentro de su agenda ecológicos, también a grupos LGBTI. Y por supuesto, algo que marcó la diferencia fue escuchar. Invitó al diálogo, invitó al encuentro nacional, que en un país polarizado era precisamente lo que se requería. Y quisiera preguntarte, Arturo, respecto de este clivaje que era tradicional y que ahora se superpone con otros, del anticorreísmo y del correísmo. ¿Cuál dirías tú que es el peso que tiene el correísmo hoy día aún en Ecuador? ¿Y cuál dirías tú también que es el legado? ¿Qué cosas son buenas y malas de ese legado de Rafael Correa? Bueno, en relación al clivaje correísmo-anticorreísmo, hemos visto que en la segunda vuelta sigue estando presente. Sin embargo, de la primera vuelta podemos ver que hay otros clivajes ahora, ¿no? Unos clivajes etarios, sobre todo en relación a valores postmaterialistas, con relación a derechos del medio ambiente, de género, etcétera, etcétera. También creo que se ha reactivado un tanto el clivaje regional característico del Ecuador. Y pues hemos visto durante estas elecciones, a partir del 2013, que el correísmo empieza a perder apoyos electorales, ¿no? Cada vez hay menos apoyos electorales para el correísmo, y el resultado obtenido por Andrés Arauz en la primera vuelta es el peor resultado en una primera vuelta del correísmo desde que Rafael Correa fue candidato a la primera vez, ¿no? Entonces eso nos indica un retroceso del correísmo. Tampoco tiene un bloque en la asamblea que sea mayoritario como estaba acostumbrado. Si bien es la primera minoría de la asamblea, no tiene el control de la asamblea. Eso da cuenta de pues que ha habido un retroceso marcado en los últimos años del apoyo al correísmo. Ahora, en relación al legado, creo que el principal legado que se le puede endilgar al correísmo positivo sería la obra pública que dejó, ¿no? Mucha obra pública, sin embargo, rodeada siempre de escándalos de corrupción, ¿no? Siempre, lamentablemente, esa obra pública siempre nunca estuvo clara, ¿no? Nunca hubo transparencia, nunca hubo fiscalización. Y entonces, pues, claro, ¿no? Queda ahí esta gran obra pública, este gran gasto que se hizo con los recursos extraordinarios que hubo por la bonanza petrolera, pero también muchísima corrupción. Karen, ¿no? Karen, quisiera preguntarte, ¿cómo es este clivaje regional? ¿Cómo vota Ecuador? ¿Cómo se divide regionalmente también el voto entre Sierra, por ejemplo, y Costa, entre distintos como clivajes que tienen también, que no tienen necesariamente relación con el correísmo, o que a veces sí corresponden a ciertos bolsones de voto del correísmo, pero también de grupos indigenistas? ¿Cómo es esa división? En la segunda vuelta lo que vimos, Mónica, fue que las provincias que están ubicadas en la costa ganó el candidato Andrés Arauz. Y en las provincias que están ubicadas en la sierra, en la Amazonía y en Galápagos,
con excepción de una provincia en la Amazonía, ganó pues Guillermo Lasso. En este sentido, sí se evidencia que a nivel regional pues hay preferencias electorales. Esto fue, la tendencia en primera vuelta fue muy similar con el candidato Andrés Arauz, y vemos precisamente esto que mencionaba también Arturo, este clivaje que es tan importante y que por supuesto ha marcado las elecciones de Ecuador en estos últimos años. Perfecto. Quisiera que revisáramos una gráfica, yo se las voy a describir, que vamos a poner a pantalla completa, sobre Ecuador, para que tengamos algunos datos comparativos también, además con Chile. Lo decíamos al comienzo, respecto al número de habitantes, son casi 17,5 millones, en el caso de Chile casi 20, la superficie 256.370 kilómetros cuadrados, el ingreso per cápita, en el caso de Ecuador 6.261, obviamente estamos hablando de promedios, ahí hay gente que gana mucho más y gente que gana muchísimo menos. 14.772 en el caso de nuestro país. La pobreza alcanza el 25% y según algunas otras mediciones el 30% incluso la población. Decrecieron en el 2020 un 7,8% y el desempleo está alrededor del 6,2%. Con este panorama, Karen, quisiera comenzar contigo. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el próximo presidente? Hay una triple crisis, diría yo, en Ecuador, que es la crisis económica, social y sanitaria. Requerimos como país de manera urgente un plan de vacunación eficiente. A la población le urge la vacuna, no solo en número de dosis, sino también en la aplicación de las mismas. También en el aspecto económico, Lasso debe estimular la economía, aumentar la inversión extranjera, impulsar la producción y pues precisamente en este ámbito durante la campaña él prometió generar 2 millones de puestos de trabajo. Ir el sector agrícola a través de préstamos con bajo interés, y este tema económico será prioritario en un país tan endeudado, con déficit fiscal y con un porcentaje también elevado del desempleo y del subempleo. También hay varios aspectos sociales. En Ecuador, 1 de 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Esto es un índice que lo ha dado la UNICEF. El 51% de la población se encuentra en economía informal, donde la pobreza llega a un 38%. Vemos cómo estas cifras revelan una situación social imperativa que debe ser cubierta por el gobierno. También en su campaña pues buscó el apoyo, como yo les comentaba en un inicio, de grupos feministas, de la comunidad LGBTI, de los grupos de derechos humanos, y va a ser muy importante cómo estos grupos pues estarán vigilantes ante las acciones del nuevo gobierno, que por supuesto tiene compromisos frente a estos grupos. Sí, Arturo, quisiera preguntarte, porque Guillermo Lasso plantea baja de impuestos y uno se pregunta cómo va a ser eso posible con todas estas demandas sociales que Karen nos describe, que son fuertes, que son importantes, con un déficit fiscal el 2020 o proyectado para el 2021 en 7.600 millones de dólares y con una pandemia que exige más y no menos recursos. Entonces uno se pregunta si va a ser posible esa promesa de campaña y si va a ser respaldada además por los ciudadanos. Bajar los impuestos en este contexto. Bueno, Lasso, esta era una propuesta de campaña, pero habrá que ver si es que la logra consolidar, sobre todo porque tiene una asamblea bastante dividida con la que tendrá que llegar a acuerdos para lograr bajar impuestos. Eso implicará pues que no lo tiene tan fácil como para implementarlo, ¿no? Y lo que tú señalas, ¿no? Definitivamente, frente a la crisis, a todos estos elementos que ha dicho Karen, a los que han venido a ser agravados por la pandemia, ¿no? Por la crisis sanitaria, el índice de desempleo debe haber aumentado. Además, nosotros tenemos un factor que medio distorsiona el tema del desempleo, que es esto del empleo no adecuado, y que en realidad es una forma de disfrazar el subempleo, ¿no? O el mismo desempleo. Entonces, todos estos indicadores pues hacen que el papel del Estado deba ser más fuerte dentro de estas particularidades. Y claro, se necesitan los recursos. La idea de Guillermo Lasso pues es abrir, aparte de la rebaja de impuestos, abrir la inversión extranjera, dando facilidades para que llegue la inversión extranjera y que eso
permita la reactivación de la economía. Pero nuevamente, Mónica, si esto no está acordado con la Asamblea, tan dividida, con los principales grupos que están ahora en la Asamblea, sobre todo Yacu Pérez o mejor dicho, Pachacutic o Movimiento la Izquierda Democrática, pues les será muy cuesta arriba, ¿no? Esperemos que en estas semanas pues ya empiece a ponerse de acuerdo con estos grupos políticos. Otro de los temas también que parecen relevantes cuando se miran las encuestas de opinión pública, Karen, en Ecuador, son por un lado la corrupción y por otro lado también la inseguridad, la delincuencia, y eso no necesariamente estuvo en el primer plano de las propuestas de los candidatos. Son temas relevantes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dicen los expertos? ¿En qué reformas hay que avanzar para esta corrupción que la vemos en muchos países latinoamericanos, la vimos también en distintos países, la vimos también en Chile, con la relación entre política y dinero, y también el tema de la inseguridad? Precisamente, Mónica, en los últimos días yo he escuchado en las intervenciones del presidente electo Guillermo Lasso hacer mucho énfasis en estos dos aspectos. En corrupción, pues efectivamente él ha indicado que no habrá una persecución política y que dejará en manos de la justicia pues que resuelvan y que ejecuten lo que les compete. En ese sentido, pues yo creo que va a ser un gobierno que efectivamente busque esta independencia jurídica. Y hay un punto adicional a tu análisis que a mí me parece muy importante en Ecuador, y es también la institucionalidad. Eso es algo que considero que también lo debe incluir el presidente dentro de su agenda desde el inicio, quien espero que entre con un liderazgo muy fuerte, justamente para hacer lo que Arturo mencionaba, lograr estas alianzas que tanto precisa el país. Y por otro lado, con respecto a la inseguridad, Lasso, dentro también de las propuestas que he estado mencionando en los últimos días, ha mencionado que buscará las formas a nivel de gobierno para brindar más seguridad a la población, porque efectivamente pues estamos ante unas situaciones de inseguridad bastante altas también. Arturo, para ir cerrando, ¿cuáles son las reformas institucionales que requiere la democracia en Ecuador? Y luego le pregunto a Karen respecto de cuál cree que van a ser las relaciones internacionales, también el énfasis en eso. Arturo. Bueno, Mónica, la principal reforma institucional me parece a mí que tiene que ser la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un organismo que nació de la creación en la Constitución de 2008, la Constitución correísta, de dos funciones nuevas del Estado, la función electoral y la función de participación ciudadana y control social, que además son funciones cuyos miembros se eligen entre ellos en una suerte de simbiosis ahí, y que no tiene control realmente de la ciudadanía, ¿no? Que no ha tenido control. Y eso permitió justamente que las entidades o las cabezas de los organismos de fiscalización y de control de los organismos autónomos como Contraloría o Fiscalía, en realidad estén cooptados por el correísmo, ¿no? Se pretendió o se hizo una reforma a través de una consulta popular en 2018 que la impulsó Lenín Moreno, pero que no llegó a plasmarse en una desaparición de este organismo, y que más bien hizo unas modificaciones en cuanto a la elección de sus miembros, pero que no ha sido la solución. Entonces ahora Guillermo Lasso está planteando ya una consulta popular para la desaparición definitiva de este organismo, además que hay una iniciativa ciudadana también que lamentablemente no pasó en la Asamblea y que se está intentando de nuevo aprobar, pero que creo que podría coadyuvar mucho al tema de la independencia de los organismos que deben ser autónomos, como los que he nombrado, Fiscalía y Contraloría. Ahora mismo hay un escándalo terrible con el contralor actual del país detenido para investigaciones y unos allanamientos a su casa para investigaciones por corrupción. Entonces todos estos temas pasan por eso, ¿no? Pasan por un organismo que en realidad no era independiente, sino cooptado por el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que debe partirse de eso, pues, y de ahí ya, pues, ver qué otras reformas importantes se pueden hacer. Pero esa, creo yo, es la principal. Y ese consejo tenía como función los nombramientos, el control, la supervigilancia de otros órganos, ¿no? Este consejo que tú nos cuentas. Exactamente. Nombra contralor, nombra fiscal, nombra superintendentes,
también es parte del nombramiento de los miembros de la Corte Constitucional. O sea, era un organismo muy, muy poderoso. Muy poderoso y que su funcionamiento era muy opaco, ¿no? Karen, quisiera preguntarte lo que deja enunciado brevemente para cerrar. ¿Qué cambios debieran haber en las relaciones internacionales? ¿Cómo ves que en el contexto latinoamericano se va reconfigurando o no el panorama? Tenemos presidentes de derecha o centro-derecha en Colombia, bueno, de extrema derecha me hago cargo yo de la opinión en Brasil, también tenemos un presidente de centro-derecha en Chile. Entonces, ¿cómo se van reconfigurando estos ejes también en Uruguay? Ahora tenemos el caso de Lasso en Ecuador. ¿Cómo se va reconfigurando el eje latinoamericano por un lado y por el otro lado también de la izquierda? En, por ejemplo, Venezuela, bueno, yo me hago cargo también de nuevo una dictadura, pero en Argentina, que sí es una democracia, en fin, ¿cómo se va reconfigurando el mapa? ¿Cómo debieran cambiar las relaciones internacionales de Ecuador? Bueno, las relaciones que se empiezan a reconfigurar son muy interesantes, partiendo de Chile, porque son varios los lazos que nos unen con el país del Cono Sur, y pues el gobierno actual del presidente saliente Lenín Moreno puso sus ojos hace algunos años en Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Perú, México, Colombia, donde Ecuador busca ser parte. Y en ese sentido considero que Chile será un socio estratégico para poder entrar a este espacio. A esto se suma el hecho de que el presidente Piñera y Lasso tienen una profunda amistad que les permitirá profundizar las relaciones bilaterales, por supuesto, hasta el próximo año, por lo menos, que es el mandato del presidente chileno. Por otro lado, también considero interesante las relaciones con Bolivia, las cuales pueden estrecharse durante este año y medio también que le queda al presidente Duque. Lasso ya se ha comprometido en estos días en apoyar a Colombia en la lucha contra la violencia, contra el narcotráfico, y además que para este fin van a unirse, aliarse en cuanto a cooperación con Perú, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Por otro lado, en Perú habrá que ver qué ocurre en la segunda vuelta del próximo 6 de junio entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y finalmente, en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, ha mencionado Lasso que él, pues al ser nuestro principal socio comercial, se estrecharán estos lazos, así como también con países interesantes de Asia por el mercado que representa. Y un actor que me estaba olvidando es Venezuela. Lasso también piensa pues reconocer al presidente Juan Guaidó como presidente interino, y habrá un proceso regulatorio para los migrantes venezolanos en nuestro país. Perfecto. Ahora bien, la diplomacia ecuatoriana debe estar a cargo de alguien con experiencia en el área para que se puedan definir estos intereses de manera clara con el primer mandatario. Karen, Arturo, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este panel desde Ecuador con el análisis sobre estas elecciones, pero también el futuro de este país. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Mónica. Gracias, Mónica. Un saludo cordial a Chile. Igualmente para allá. Termina entonces Conexión Global, pero nos vemos el próximo miércoles. Seguimos analizando, por supuesto, la realidad latinoamericana y la de todo el mundo, donde hay una noticia hay que poner atención, porque tenemos Conexión Global con todo el mundo en CNN Chile, por supuesto. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.